Alguien ha encontrado el guión de Dune 2 que David Lynch escribió en los 80s, y era aún más delirante que la primera parte. Dune, la adaptación que David Lynch filmó en 1984 de la mítica novela de Frank Herbert, no es una de las películas más queridas ni por los fans del libro ni por el propio director. El responsable de Twin Peaks no quiere ni recordar el que fue un rodaje lleno de obstáculos, y que acabó muy lejos de la visión que él tenía de lo que debía ser una buena traducción a imágenes de la mastodóntica novela de Herbert. Antes de la versión de los 80, el proyecto de Dune estaba a manos de Alejandro Jodorowsky. A pesar de su ambición y la reunión de un equipo de ensueño, finalmente se estancó por razones financieras después de 2 años y medio en desarrollo. Pero faltaban $5 millones para completar el presupuesto total de $15 millones. Los derechos de la película caducaron en 1982, y fueron comprados por el productor italiano Dino De Laurentiis, quien finalmente lanzó la película Dune en 1984, dirigida por David Lynch, la cual es considerada como una película que desafía las categorizaciones simples de éxito o fracaso. Aún así, es una película con abundantes valores y aunque resulta indiscutiblemente fallida y es incapaz de replicar la grandeza de la obra de Herbert, rebosa ideas visuales de gran interés, muchas de ellas 100% propias de su autor. El problema de la película es que chocó con la intención del productor, Dino De Laurentiis, de usar Dune para generar su propia Star Wars, y Dune es otra cosa. Pero las ideas de Lynch encajaban con ciertos aspectos muy concretos de la narrativa de Herbert, y más que lo haría con el paso del tiempo. Dios emperador de Dune es los más Lyncher de Lynch. Por eso, los fans siempre hemos conjeturado qué habría pasado si el director de Eraserhead o Cabeza Borradora hubiera llegado a poner las manos sobre los siguientes libros de la serie. Quizás más afines a su sensibilidad, El Mesías de Dune e Hijos de Dune. De hecho, ese era el plan inicial, como estaba previsto que la película fuera un éxito. Lynch y su protagonista, Kyle MacLachlan, estaban contratados para rodar secuelas en el caso de que se hicieran. Por cierto, Kyle MacLachlan es un actor que ha tenido una carrera notablemente diversa y fascinante, llena de trabajos heterodoxos y joyas ocultas. Su colaboración con el director David Lynch en la serie Twin Peaks, donde interpretó al agente especial Cooper, le valió un Globo de Oro en 1991 y una nominación en 2018 con el regreso de la serie. Después de Dune, MacLachlan encontró difícil encontrar trabajo y se mudó a Los Ángeles en 1985. Sin embargo, continuó apareciendo en películas y televisión, ganándose una reputación como un actor respetado. Su trabajo en Twin Peaks, The Return, una película compleja y a veces divisiva en 18 partes, destacó su versatilidad al interpretar múltiples roles asociados con su personaje emblemático, el agente especial Cooper. Además de su trabajo con Lynch, MacLachlan ha tenido roles destacados en películas y series de televisión, incluyendo The Doors, The Flintstones, y Sex and the City. Su carrera es un testimonio de su habilidad para navegar por una variedad de roles y géneros, manteniendo siempre un alto nivel de actuación. Volviendo a la producción de Dune. Las maquetas, los trajes y las criaturas esperaron en un almacén a ser reutilizados en una secuela, y Lynch empezó a escribir un guión de la segunda parte con el que llegó a estar moderadamente satisfecho. Según Lynch, perdía el tono maximalista de la primera entrega y se centraba más en determinados personajes. Para este segundo guión contó con la ayuda del propio Frank Herbert, como reconoció el autor de las novelas antes de su muerte. Y esa mitad del guión que Lynch había llegado a escribir había permanecido desaparecida, hasta que preparando el libro A Masterpiece in Disarray, David Lynch's Dune, An Oral History, el periodista Max Avery encontró una copia del guión. Avery, como periodista de cine experimentado, realizó una amplia gama de entrevistas con miembros del elenco original y el equipo para dar vida a la problemática historia de esta producción. El libro proporciona una visión fascinante de los rumores y cómo muchos de los miembros del elenco y el equipo se vieron afectados por su tiempo en la producción. Finalmente, Avery revisó todos los archivos que dejó el director. Fue en los archivos de Herbert que hay depositados en la California State University, en Fullerton, y lo cuenta en un artículo para Wired. Lo que Avery encontró fue medio guión de Dune 2 con las notas de Herbert, y en las que quedaba claro que Lynch, antes de los innumerables contratiempos que se encontró en el rodaje, había estado muy implicado en la adaptación. Y además que había encontrado la forma de abrirse paso en el libro más complicado de adaptar, El Mesías de Dune, donde apenas hay acción y sí muchas intrigas palaciegas. Y donde Paul Atreides se convierte en un dictador, una vez superada la fase de crecimiento personal del primer libro. ¿Y qué cuenta Dune 2? El guión transcurre 12 años después de la primera película, aunque a veces nos trasladamos al pasado. Por ejemplo,
al momento en el que la casa Harkonnen ataca la casa Atreides. Allí, el doctor personal del barón Harkonnen coge a un muerto, Duncan Idaho, el hombre de confianza del padre de Paul Atreides, y lo reanima, convirtiéndolo en una criatura que en el universo Dune llaman Gola. Lo hace en el horrendo mundo Bene Tleilax, un mundo metálico que rebosa ácido. El Doctor será el gran enemigo de Paul en la película. El planeta de Bene Tleilaxu, que no se describe en la novela, habría dado pie a imágenes eminentemente linneanas. Ya en la primera película las visiones pesadillescas del director colisionaban con el mundo oscuro y medievalista de Herbert. Esa colisión se habría multiplicado en la secuela. Ven a Citale cantar a través de 18 bocas en 18 cabezas ensartadas con carne que es como una manguera flácida. Un hombre abre la boca y de ella sale un enjambre de personas diminutas que cantan acompañando a Citale. Otro hombre suelta un perro flotante que explota en el aire. Todos siguen riendo, una risa que ahora es extremadamente aguda. Citale, ahora con una sola cabeza, se arrastra por una pared riendo histéricamente. El guión también traía de vuelta a los Harkonnen, prácticamente desaparecidos en la novela después del primer libro, con una trama en el que el tío de Feyd y Rabban iniciaba un plan para robar un gusano de arena a Paul Atreides. Habríamos visto también los conflictos entre Paul y los Fremen, y a la hermana pequeña de Paul convertida en una mujer, que habría interpretado Jennifer Jason Leigh. Ambos iniciarán una investigación relacionada con la resurrección de Duncan Idaho. El guión está sin acabar, por lo que no está claro si Lynch afrontaría el elefante en la habitación. ¿Es Paul Atreides el héroe, o el villano de la historia? Por simplificarlo tremendamente. ¿O lo esquivaría para entrar en cuestiones más trascendentes? Lo que está claro es que con la pérdida de Lynch más apegado a las superproducciones perdimos a uno de los grandes visionarios que nos podía haber dado la ciencia ficción de los 80. Aunque ganamos muchas otras cosas. Un par de datos curiosos. Varios actores de Dune han participado en otras películas de ciencia ficción y fantasía. Brad Dourif, quien interpretó a Peter de Vries en Dune, es conocido por su papel en la serie de películas de terror Chucky, donde prestó su voz al muñeco asesino. Y también por interpretar al consejero Grima, lengua de serpiente en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Patrick Stewart, que interpretó a Gurney Ajek en Dune, es famoso por su papel como el capitán Jean-Luc Picard en la serie de televisión Star Trek, The Next Generation y sus películas posteriores, además de ser el profesor Charles en la serie de películas de los Hombres X. Max von Sydow, Emperador Shaddam IV, ha tenido una larga carrera interpretando personajes de ficción, en películas como El Exorcista, Flash Gordon y Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Sean Young, que interpretó a Cheney en Dune, es conocida por su papel en la película de ciencia ficción Blade Runner. Sting, quien interpretó a Feyd Rautha en Dune, aunque es más conocido como músico, también ha tenido varios papeles en el cine, incluyendo Quadrophenia y Locke, Stock and Two Smoking Barrels. Ridley Scott dejó la producción para Blade Runner. Antes de que David Lynch tomara el trabajo, Ridley Scott estaba programado para dirigir la adaptación cinematográfica de Dune. Fue contratado por el productor Dino De Laurentiis en 1979 después de asegurar los derechos de la novela de Herbert, en 1976. Pero después de pasar 7 meses en el proyecto con el escritor Randy Wurlitzer y el diseñador de escenarios H.R. Giger, con quien Scott trabajó en Alien. Con planes de dividir la historia en 2 largometrajes, Scott dejó Dune para hacer Blade Runner en su lugar. David Lynch rechazó El Retorno del Jedi por Dune. Cuando se le ofreció la oportunidad de terminar la trilogía de Star Wars, David Lynch rechazó la oportunidad de dirigir Star Wars, El Retorno del Jedi para hacer Dune. George Lucas se acercó a Lynch para el trabajo, pero Lynch le dijo a Lucas: es tu cosa, no es mi cosa, y alentó al genio de Star Wars a dirigir su final. Ubicaciones y logística fueron una pesadilla. Dune presentó un desafío logístico masivo para Lynch y su equipo. Para reducir costos, la película se rodó en varias ubicaciones en México. Aproximadamente 1.700 miembros del equipo estuvieron disponibles para el uso de 80 sets de filmación construidos en 16 etapas diferentes. La vaca que Rabban come es en realidad una vaca muerta congelada real. Gracias a John Tones de Sataka por la información. Muchas gracias por escucharme. Si te gusta la ciencia ficción, comparte con toda la gente. Y recuerda, el miedo es la pequeña muerte que mata la mente y conduce a la destrucción total.